Esta tarde saludo a Roberto Cañas Pozos, director general de RERI Consultores. Roberto, muy buena tarde. ¿Cómo estás? Gracias por tomarnos esta comunicación y estar con nosotros. Eres muy amable, como siempre, saludando a todas las audiencias de Mega Noticias, y aquí estamos a tus órdenes, Adán. Pues hablar del transporte, accidentes viales, los accidentes viales y camiones de carga que de repente, no sé si cada vez lo veamos de manera más constante, que se quedó sin frenos, que se fue contra la caseta, que se volcó, que el problema de los fules y estas volcaduras son comunes, ahora sí como lo estoy planteando, son comunes en las carreteras de nuestro país este tipo de accidentes con el transporte de carga. Bueno, Adán, mencionas una problemática que tiene muchos años tocándose a nivel federal, en la Cámara de Diputados, en muchos lados. Nosotros desde la gestión integral de riesgos, desde la protección civil, siempre la obligación de nosotros es ver la parte de la prevención. Desafortunadamente se conjugan muchos aspectos en cuanto a este tema. El estado de las autopistas o de las carreteras, el estado de los vehículos, el estado del conductor, ¿no? También, y las habilidades en cuanto a todo este proceso del manejo. Ya en varias ocasiones se ha puesto en la iniciativa de no permitir vehículos dobles, o sea, dobles remolques en las autopistas, porque el desgaste es muchísimo para la misma vía y aparte es muy peligroso el manejo de estos vehículos si no tienen la habilidad del conductor, el operador, por el movimiento que hace el segundo remolque. Esto nos genera una situación muy particular. Asimismo, tú te acuerdas, los accidentes más impresionantes que hemos tenido en las últimas fechas ha sido a nivel de casetas, donde han llegado trailers completos, a llevarse toda una fila de automóviles que están en espera o se meten contraflujo, como pasó en la de Puebla, y se lleva todos los vehículos que están ahí. Esto a partir tal vez de no querer utilizar las salidas de emergencia, que decían que les salía más caro que lo que gastaban o pagaban en estos accidentes. Ya se vio con la Secretaría que se estaban haciendo arreglos para esto, pero la realidad es que son muchos aspectos que confluyen en esto, y nosotros en la parte de protección civil, bueno, pues estamos siempre velando porque se aplique la prevención en cada uno de ellos. En esta parte, precisamente, Roberto, de gestión, de protección, uno está en constante riesgo al utilizar una carretera en este país, por lo que también nos acabas de mencionar, por la falta de normatividad, por la falta de cumplimiento a reglas. Sí, claro. Mira, de las autopistas que confluyen, si gustas, al centro de la República, a lo que es Ciudad de México, pues sería raro que tú pudieses decir que has circulado un día por la autopista de Puebla, la de Querétaro, Pachuca, Morelos, sin que haya obras, ¿no? Es ya una característica y muy clara, por ejemplo, en la autopista de México-Querétaro, que exista obras continuas permanentes en toda la carpeta. Es lógico, es una carga impresionante, es por donde entran todos los productos que vienen de frontera norte o de la parte norte de nuestro país, y esto conlleva un desgaste de la misma autopista. ¿Qué tenemos entonces ahí? Bueno, es una carrera contra el tiempo entre el desgaste de la misma vialidad, las características de los vehículos, que muchos de ellos salen sin las condiciones mecánicas adecuadas, y en los vehículos de transporte se nos presentan situaciones muy particulares en cuanto a esto. Hay empresas muy responsables que tienen un control muy estricto en sus vehículos, y hay otras empresas que, bueno, desde que ves tú las llantas con que van circulando, te puedes imaginar el estado mecánico de los vehículos, ¿no? Entonces, todo esto, que es una atribución que tiene la Secretaría de Comunicaciones para la revisión, la parte de la Guardia Nacional, que ahora está en autopistas llevando esta parte, que antes era Policía Federal de Caminos en sus muy inicios, después Policía Federal. Si recuerdas todo esto, hacían esa revisión, la parte también en algunas casetas de ver el estado médico de los conductores.
Mira, el tiempo yo creo que ha cobrado su precio en muchas cosas. El flujo constante siempre es mucho mayor a la capacidad de revisión de las autoridades y esto conlleva, pues, a una cantidad de accidentes más fuertes y se notan muchísimo más cuando sucede una época vacacional en que el flujo de vehículos aumenta de forma importante, mi querido Adán. Oye, precisamente esta regulación, como que es algo que le ha costado mucho a comunicaciones, a transportes, a todas, y las mismas también asociaciones de transportistas, como que les ha costado mucho cumplir, y además esto también nos ha traído problemas hasta con pues, la circulación en carreteras de otro país, específicamente Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, claro. Mira, no nos hagamos, no tratemos de tapar el sol con un dedo. Esto es costo-beneficio. Ah, ¿Por qué los vehículos dobles siguen circulando? Porque les conviene. O sea, les conviene llevar un solo tractocamión y dos remolques que llevar dos remolques, o sea, dos tractocamiones jalando cada uno un remolque. El volumen que necesitan ellos para tener ganancias en su transporte, porque eso es lo que toda empresa busca, ¿no? El tener una ganancia en el transporte, conlleva a empezar a violentar una serie de normatividades. Actualmente está parada la iniciativa para ya suspender estos dobles remolques en el Congreso Federal por una diputada de Morena, que ni para atrás ni para adelante, y esa situación obviamente pues está atrasando y poniendo cada día más en riesgo la vida de muchos ciudadanos, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué intereses hay o qué intereses tiene esta gente en la Cámara de Diputados para no, que prefiere el interés de la empresa privada al interés común o el interés de la ciudadanía en un viaje seguro, que tú sales con la familia y no sabes ahora si puedas llegar a tu destino porque el camión que viene en sentido contrario en la caseta se vaya a llevar a todos, ¿no? Es una cuestión muy clara de costo-beneficio, los intereses que siguen permeando en este sector y bueno, mientras esté eso sobre la vida, siempre vamos a tener esta situación, Adán. Deberíamos de estar en niveles más bajos en cuanto a cifras de accidentes carreteros comparado con otros lugares, comparado con otras naciones, no sé, de igual movimiento de transporte de carga. Mira, es que estamos comparando, nosotros nos deberíamos estar comparando con países del primer mundo, específicamente con nuestros vecinos Ajá. del norte, con Estados Unidos y Canadá, que tenemos firmado un tratado de comercio con ellos en el cual los vehículos que llevan la mercancía deben de tener una facilidad de paso hacia ellos y tú has visto que ha habido mucha problemática en cuanto a estos temas. Ahora ya hasta se toman como rehenes en muchos aspectos políticos, como en el ejemplo del gobernador de Texas, que está amenazando con revisar los vehículos si no se detiene la migración, ¿no? Si México no hace más acciones para detener la migración. Bueno, esos son pretextos en dado caso, ¿no? Ya no queremos entrar en aspectos políticos del por qué lo hace el señor gobernador o no, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros, el transporte en México debería de estar al nivel de un transporte en Estados Unidos, de un transporte canadiense, que sería muy similar a un transporte europeo. Perdón. ¿Cuáles son las causas por las que no llegamos a esto? Uno, la normatividad actual que no obliga a llegar a esos niveles. Segundo, la falta de capacitación más continua a los choferes, ¿sí? Una revisión muy estricta a lo que corresponde el estado mecánico de las unidades y obviamente, y algo muy importante que el gobierno tiene que tener muy presente, que ellos son los responsables de esto, son el estado de las carreteras, autopistas en las cuales se paga cuota, que no es barato, ya aumentó, ¿sí? Y en algunos casos de veras es lastimoso el pensar o el ver cómo está esa autopista. Eso sería mi diagnóstico a priori, mi querido Juan. Sí. Sí, y yo nada más te agregaría una pregunta final. Un mito urbano, que no sé si sea mito urbano, o quién vigila el estado de salud y el estado de los operadores del transporte de carga cuando hacen uso de las carreteras. El mito urbano decía que muchos, no todos, choferes, operadores,
tomaban psicotrópicos para aguantar largas jornadas de trabajo. ¿Esto es un mito urbano? ¿Esto tiene algo de cierto? Mira, pues tú has visto en las casetas que hay áreas de revisión a los operadores. En realidad no revisas a todos los operadores, ¿no? Y pues yo quisiera poner en esta mesa, imagínate que tú tienes que hacer un viaje Ciudad de México, Tijuana o Mexicali y tienes tiempos límites para entregar la mercancía. Pues digo, son por lo menos 2-3 días en autopista para llegar a esos lugares. Quisiera ver qué ser humano puede aguantar, ya no te digo 72 horas, 48 horas sin dormir para poder alcanzar algunas metas que les ponen las mismas empresas, los mismos compradores o las mismas empresas distribuidoras, ¿no? Ahí también tenemos mucho que ver. Los accidentes no es el resultado del momento, es una cadena que se va armando y los accidentes no existen. Es una situación que alguien dejó de hacer o que hizo que fue generando todo este proceso. Roberto Cañas Pozos, te agradezco mucho, director general de Reri Consultores, te agradezco mucho estos minutos con Mega Noticias MX en esta tarde para hablar precisamente de este tema del transporte. Muchas gracias.